¿Qué tal? Muy buenos días a todos de la página de sesiones de biodescodificación y nutrición, también la página de YouTube de el Sherlock Holmes de las emociones. Mi nombre es Michelle Antonio Aguilar Carrera, soy coach en biodescodificación. Me certifiqué como coach especializado en, en sesiones uno a uno por la SEP Conocer, certificado por la SEP Conocer en la modalidad 204. Y bueno, Eh, quería comentar que ayer, parte del revisando las sesiones que he tenido y parte de revisando mucha información, y ahorita que estamos leyendo constantemente, estamos en este proyecto de leer constantemente el libro de Ese dolor no es mío. Estuve escribiendo algunas cosas que quiero leerles, que, que me parecen muy relevante para, para este despertar de conciencia, por todo lo que están hablando en cuestión a la no nueva ciencia, porque ya es algo que tiene ya muchos años, que se está construyendo en cimiento de muchas ciencias, pero la nueva forma de, de perspectiva de ver la sanación del ser humano, tanto como de síntomas físicos, emocionales, transgeneracionales y situacionales. Y bueno, sabe muy bien que la biodescodificación es el proceso donde encuentras el origen del conflicto, el origen que ocasionó un síntoma físico, un síntoma emocional, situacional o transgeneracional. ¿Cuál es el origen oculto que muy pocas personas pueden observarlo? Y pues solamente los especializados en el área que estudian diplomados, eh, certificaciones como la SEP Conocer, que, que revalide tu trabajo, pueden llegar a hacer el proceso de una manera muy magistral. Y bueno, yo me egresé del Instituto IDEC Puebla con la directora Paola Ciapa, la Albert Einstein de la biodescodificación, y me parece que es una genio, que gracias a eso he podido escribir varias cosas, he tenido varias recomendaciones y pues quiero leer el día de hoy una de las cosas que escribí, que está aquí. Ahora entiendo cuando uno de los más grandes mentores de Latinoamérica dijo, no cualquiera puede llamarse coach nada más porque sí, porque solo le dieron ganas de ser un maestro y guía del camino de la vida en equilibrio y sacar el máximo potencial del ser humano. Porque hay muchos que creen que leyendo un libro que resumen muchas filosofías de manera magistral, o por comprar un curso o varios de más de $300, ni yendo a más de 100 viajes espirituales de campamento, o tener más de 500 pacientes e historias, las cuales los mismos te recomiendan. Porque con sus propias palabras te dicen que han mejorado gracias a tus consejos, o tener más de 500 pacientes e historias de las cuales los mismos te recomiendan. Te siente muy bien. Porque con sus propias palabras te dicen que han mejorado gracias a tus consejos y que eres de los buenos. Yo creo que se requiere hacer todo. Y por último, observar tu misión de vida en los números de tu fecha de nacimiento, donde puedes comprobar que tienes el talento para esto. Talento para vincular a las personas con su lado humano. Esto que aprendes con la biodescodificación, no lo aprendes con los libros ni en ninguna escuela o instituto de la SEP. Lo enseña. Ni los maestros comunes. Algunos tenemos la humildad de escuchar al mundo de una manera diferente. Y he hablado de mi madre, de mi esposa y las mujeres en mi vida que han sido la sabiduría en carne. La directora de IDEC Puebla, Paola Ciapa,
dijo una frase que explica la realidad del camino del ser humano. Nosotros no somos carne, somos una representación holográfica de las ideas y patrones que se han venido formando de generación en generación. Nuestra información de la persona en quien nos vamos a convertir se empieza a cargar en nuestro ADN antes de la concepción, antes de que nuestros progenitores, nuestros padres biológicos, tomaran la decisión de intimar o dejarse llevar por lo que la cultura latina llama pasión sexual. Ya estábamos en las mentes de ellos. Y aunque muchos embarazos y relaciones sexuales son negados de planearlos, todos fuimos interrogados por nuestra conciencia antes de acostarnos o decidir reproducirnos. Solo que la pregunta que se nos hizo fue en la infancia. Cada vez que veíamos a nuestros padres de la manera y el orden de llevar su relación de pareja, toda la etapa de la carga de la información que forma un ser humano comienza en la mente de nuestros padres, antes de la concepción. Luego, esta está la manera en que la concepción, donde se conecta, está la manera de la concepción, donde se conecta la primera carga de información y lleva la manera en que va a nacer en calma o en calamidad el nuevo ser. Partiendo de este punto, marca toda una vida. A lo que me refiero con las palabras de la Albert Einstein de la biodescodificación es que 9 meses para un ser humano, un ser nuevo en el mundo, es que 9 meses para un ser vivo en el mundo, creado a partir de ideas, fluidos, gemidos, instintos y esperma y energía ovular, atraído principalmente por las feromonas, principalmente emitidas de la madre, mujer, en equilibrio o no por el ambiente en donde la hayan criado. Muy cierto el hecho que el dicho de que la mujer decide hasta dónde llega el hombre, a menos que sea abusada físicamente o violentadamente a la fuerza, que también marcaría la manera de ser y a lo que se dedicaría este nuevo ser toda su vida. Es una sobrecarga de energía e información que podría encender o estallar el sol por todo un día. Hay mucha ignorancia del ser humano, porque la creación del potencial de un ser humano no comienza en un libro. Muchas veces me río de haber creído eso tantos años de mi vida, los cuales di muchas vueltas en vano, hasta hacer surcos en mi mente, muy rígidos, pero fuertes, fuertes en modelos. La realidad es que la verdadera motivación, la que nos hace actuar desde nuestro cerebro reptil, está en nuestros momentos muy puntuales antes de la concepción. Y en toda la concepción se puede de manera estándar reprogramar a la máquina de la motivación para que automáticamente años después el niño pueda desarrollar su máximo potencial, casi con el menor esfuerzo de los padres. Solo su acompañamiento y supervisión y tejido de su libre amor en la primera infancia y la protección de los primeros 3 años de su vida del nuevo ser, ya que sigue sintiendo toda la información de la madre como si fuera uno solo, o conectados por el cordón umbilical. La otra vez mi esposa me comentaba que estaba estudiando sobre la gestación y se comprobó en muchos partos de varias madres que dejaban de respirar durante el parto. Corría la posibilidad de que el niño se asfixiara, porque siguen conectados por el cordón, hasta que da su primer respiro de la muerte de su vida anterior hasta este nuevo mundo, que es prácticamente lo mismo que cuando nosotros hacemos un novenario en esa muerte de familiar, para que suceda su parto en la próxima vida. Hay muchas personas que se enfocan
en una sola cosa y se pierde el punto de vista del potencial humano. Realmente, realmente hay que reescribir todo lo que conocemos del potencial y de la enseñanza a la formación de un ser humano. Y es que para que un ser humano se siente y se sienta en una mesa a comer seguro, esté solo acompañado, no se basa en un libro o en un maestro que te lo enseñe. Tal vez sí el acompañamiento del padre en la infancia, pero va mucho más allá de, vamos mucho más allá de la gestación. Antes de la gestación se empiezan a formular estas ideas y a cargar esta información. Somos muy ignorantes del proceso del parto, el proceso de la gestación, el proceso del acompañamiento, el hombre con la mujer cuando está embarazada. Somos muy ególatras al seguir creyendo que solamente importa el coeficiente intelectual o, o solamente importa traer el dinero a la casa. Creo que muchos se están despertando en esta nueva ola del, de pasar a un nuevo nivel de conciencia. Por eso dedico estos momentos a leer este libro que me parece muy, muy pertinente leer para todos aquellos que quieran conocer sobre esto. Y más adelante voy a seguir haciendo en vivos, de los cuales voy a hablar sobre lo que acabo de leer ahorita, que voy a escribir algunas cosas que van a ser parte de un proyecto que estoy terminando. Un libro que se llama Bioscodificación, bases científicas de toda una vida. Bueno, sin más preámbulos, les voy a compartir el libro para que empecemos sigamos leyendo donde nos habíamos quedado. Vamos a ver si lo puedo compartir en pantalla completa. Si se puede, pero no creo que se pueda. Yo creo que lo voy a leer así. Listo, pues nos quedamos aquí. Esta vez he oído que se decía, los grandes maestros saben, los verdaderamente grandes, no les importa si usted cree en sus enseñanzas o no. Presentan una verdad, entonces te dejará con usted mismo para que descubras tu propia verdad. Adam Gopkin escribe sobre la diferencia entre los gurús y los maestros en su libro A través de la puerta de los niños. Un gurú, nosotros sí mi- no, un gurú, nosotros sí mismo, y luego da su sistema. Un maestro nos da su tema y luego nosotros mismos. Lo vemos. Los grandes maestros entienden que de donde venimos afecta a donde vamos y que lo que se sienta sin resolver en nuestro pasado influye en nuestro presente. Ellos saben que nuestros padres son importantes, independientemente de si son buenos en la crianza de los hijos o no, o hay manera de evitarlo. La historia familiar, no hay manera de evitar esto.
La historia familiar en nuestra historia es nuestra historia, nos guste o no, que reside dentro de nosotros. Independientemente de la historia que tenemos sobre ellos, nuestros padres no pueden ser borrados o expulsados de nosotros. Ellos están en nosotros y son parte de ellos, incluso si nunca los hemos conocido. Rechazarlos solo nos aleja aún más de nosotros mismos y crea más sufrimientos. Esos dos maestros pudieran verlo. Esos dos maestros pudieron verlo. No pude. Mi ceguera era tanto literal como figurado. Ahora estaba empezando a despertar, sobre todo al hecho de que me había dejado un gran lío de vuelta a casa. Durante años había juzgado con dureza a mis padres. Me imaginaba a ser más capaz, mucho más sensible y humano que ellos. Yo los culpé por todas las cosas que me habían creído, que había creído que era malo en mi vida. Mm, Muy, muy, muy igual me pasó a mí. Yo creo que nos pasa a muchos de los latinos que se enseñan a nuestros padres a educar con un poco de violencia o sin darse cuenta de cuál es el ejemplo que le están dando a los hijos. Ahora que iba a venir a darse cuenta de que mi capacidad de recibir amor de los demás estaba relacionado con mi capacidad de recibir amor de mi madre. Sin embargo, teniendo en su amor, sin embargo, teniendo en su amor no iba a ser fácil. Tenía un descanso tan profundo en el vínculo con mi madre que ésta, en manos de ella, se sentía como, estar en manos de ella se sentía como ser exprimido de una trampa para osos. Mi cuerpo se apriete sobre sí mismo, como si para crear una cáscara que no podía penetrar. Esta herida afectó a todos los aspectos de mi vida, sobre todo a mi capacidad de permanecer abierto en una relación. Mi madre y yo podría pasar meses sin hablar. Cuando hicimos, cuando decidimos hablar, me gustaría encontrar una manera, ya sea a través de mis palabras o de mi lenguaje corporal blindada, para descontar los sentimientos cálidos. Ella me mostró, aparecía fría y distante, aparecí fría y distante. Por el contrario, la acusé de no ser capaz de verme ni oírme. Era un callejón sin salida emocional. Decidido a sanar nuestra relación rota, que había reservado en vuelo a casa, que había reservado un vuelo a casa en Pittsburgh. No había visto a mi madre en varios meses. Mientras caminaba por el camino, pude sentir mi pecho apretarse. No estaba segura de nuestra relación podría ser reparada. Tenía tantos sentimientos crudos en el interior. Me preparé para lo peor, jugando fuera del escenario de mi mente. Yo me llevaría a cabo. El único deseo de suavizar en sus brazos haría exactamente lo contrario. Me gustaría convertir al acero. Y eso es prácticamente todo lo que pasó. Abrazando en un abrazo que casi no podía soportar, casi no podía respirar. Sin embargo, yo le pedí que me mantenga
la celebración. Quería aprender de adentro hacia afuera. La resistencia de mi cuerpo en el que se apretó, lo que sugiero sensaciones, cómo iba a cerrar. No era nueva información. Había visto este patrón reflejado en mis relaciones, solo que esta vez no se alejaba. Mi plan era sanar esta herida en la fuente. Cuanto más tiempo me llevó a cabo, cuanto más pensaba que iba a estallar. Era físicamente doloroso. El dolor se funde en el entumecimiento, adormecimiento y en el dolor. Entonces, después de muchos minutos, algo me dio, algo que dio. Mi pecho y el vientre comenzaron a temblar. Empecé a ablandar, empecé a ablandarme. Y en las semanas siguientes, continué a ablandarme. Fue una de nuestras muchas conversaciones durante este tiempo que ella shared, casi una manera offlander, un evento que ocurrió cuando era pequeña. Mi madre tuvo que ser hospitalizada durante 3 semanas para la cirugía de vesícula biliar. Con esta idea empecé juntando lo que estaba pasando dentro de mí. En algún lugar antes de esta edad de 2 años, que es cuando mi madre y yo estábamos separados por un endurecimiento inconsciente, había echado raíces dentro de mi cuerpo. Cuando volví a casa, cuando volvió a casa, que había dejado de confiar en su cuidado. Ya había dejado de confiar en su cuidado. Yo ya no era vulnerable a ella. En cambio, la empujé y seguiría haciéndolo durante los próximos 30 años. Y esto que sucede con los padres cuando se van los hijos es algo extraordinario, porque así tal cual como en la naturaleza, un, un padre, un macho, una hembra, naturaleza, agarran a sus crías, si es que está virgen la, la raza del animal, la especie, la hembra ya lo huele a la cría y ya no la acepta y la bota por completo. En nosotros es un poco más complejo cuando tenemos un mecanismo que en la mente inconsciente, subconsciente se llama la puerta de la herida de la infancia de los abuelos. Si llega a activar en un momento de desapego de la madre y el hijo, ocurre exactamente lo que está diciendo ahorita aquí el autor en el libro. Empujas por 30 años a tu madre, el niño a la madre o la madre al niño. Incluso hay una película de un rey que se llama, lo pueden encontrar en HBO creo, se llama El hombre del norte, donde la madre es violada por el rey. Entonces la madre, para vengarse del rey, manda a matar al rey con su hermano y al hijo para matar 2 veces a su esposo, que la violó en la gestación. Es algo extraordinario este proceso que, que llega a ser un poco violento, un poco extremista, pero va más allá del narcisismo y la psicopatía del ser humano. Es un proceso, una ley de la naturaleza que si no la conoces, actúa por la fuerza y por automático para poder lograr unos beneficios muy ocultos en las fuerzas de la naturaleza humana. Otro evento temprano también puede haber contribuido al temor que yo llevaba en mi vida. De repente se arruinaría. Mi madre me dijo que ella experimentó un parto difícil a dar a luz para mí, uno en el que el médico utiliza unas pinzas. Como resultado nací
con contusiones y un cráneo parcialmente colapsado. No es raro con un parto con forceps. Mi madre reveló con pesar de que mi aspecto hace que sea difícil para ella incluso que me abrace al principio. Su historia resonó y ayudó a explicar la sensación de estar en ruinas que sabía que tenía muy dentro. En concreto, los recuerdos traumáticos de mi nacimiento que se habían sumergido en mi cuerpo volverían a surgir cada vez que, que dio a luz a un nuevo proyecto o se representan nuevos trabajos. Metafóricamente está hablando del proyecto de él como niño y ella como pensamiento antes de que naciera su proyecto. De manera inconsciente ella tenía muchos pensamientos y se manifestó, materializó en el momento del parto con un parto muy violento, violencia que se quedaría en su mente por muchos años, en público. El solo hecho de esta comprensión de mí me trajo la paz, también de una manera inesperada. Llevó los dos más cerca. Llevó a los dos más cerca. Nos llevó a los dos a estar más cerca. Mientras que la representación de mi vínculo con mi madre, también empecé a reconstruir la relación con mi padre. Ancina, en un pequeño apartamento de la destartalada mismo, que había vivido en el puesto que mis padres se divorciaron cuando tenía 13 años. Mi padre, un ex sargento y trabajador de la construcción marina, nunca se molestó para renovar su propio lugar. Herramientas viejas, pernos, tornillos, clavos y rollos de cinta aislante. Y el conducto estaban esparcidos a lo largo de las habitaciones, los pasillos como siempre habían sido. Mientras estábamos juntos en un mar de hierro oxidado y acero, le dije lo mucho que lo echaba de menos. Las palabras parecieron evaporarse en el espacio vacío. No sabía qué hacer con ellos. Yo siempre había querido una estrecha relación con mi padre. Sin embargo, ni él ni yo sabía cómo hacer que suceda. Es como pedirle piedras, es como pedirle amor a alguien que trae solo piedras en su costal. Esta vez, sin embargo, que no paraba de hablar. Le dije que lo amaba y que él era un buen padre. Compartía los recuerdos que tenía de las cosas que hizo por mí cuando era pequeña. Podía sentirlo, escuchar lo que estaba diciendo, a pesar de que sus acciones encogiéndose de hombros, cambiando de tema. Inco que no era. Tomó varias semanas de hablar y compartir recuerdos durante una de nuestras comidas juntos. Él miró directamente a los ojos y dijo, yo no creo que nunca me amabas. Yo no creo que nunca me amaras. Casi no podía respirar. Estaba claro que un gran dolor brotó en los dos. En ese momento algo se rompió, abierto. Fue nuestro corazón. A veces el corazón debe romper con el fin de abrir. Con el tiempo comenzamos a expresar nuestro amor por los demás. Ahora estaba viendo los efectos de confiar en las palabras de los maestros y de volver a casa para curar con mis padres. Por primera vez, lo que podía recordar, por primera vez lo que podía recordar, yo era capaz de dejar que me recibiesen el amor de mis padres y el cuidado, no de la manera que había esperado una vez, pero en forma en que pudiera darle.
Algo abrió en mí. No importaba cómo podrían o no podrían amarme. Lo que importaba era cómo podía recibir lo que tenía que dar. Eran los mismos padres que siempre habían sido. La diferencia estaba en mí. Estaba cayendo en amor con ellos. La forma en que debe haber sentido como un bebé antes que se ocurriera la ruptura de la unión con mi madre. Mi separación temprana de mi madre, junto con los traumas similares que heredé de mi familia e historia, específicamente el hecho de que tres de mis abuelos habían perdido sus madres a una edad temprana y el cuarto había perdido un padre como un infarto, ayudó a forjar mi lenguaje secreto del miedo. Las palabras solo indefenso y arruinado, y los sentimientos que los habían acompañado, fueron finalmente perdiendo su poder para llevar por mal camino. Yo estaba otorgando una nueva vida, y mi renovada relación con mis padres era una gran parte de ella. En los próximos meses restablecí una conexión tierna con mi madre, su amor, que una vez sintió invasido y rayado. Ahora se sentía calmante y suave y reconstituyente. También tuve suerte de tener 16 años cercanos con mi padre antes de morir, en la demencia, que dominó sus últimos cuatro años de su vida. Mi padre me enseñó quizás la lección más profunda acerca de la vulnerabilidad y el amor que aprendido juntos. Nos encontramos en ese lugar más allá del pensamiento, más allá de la mente, donde solo habita el amor más profundo. Hay personas que no tienen la oportunidad de hablar o de reconciliarse con su padre, pero hay muchas metodologías nuevas. Para eso están las sesiones de biodescodificación, para poder sanar de esta manera. Sí, hay muchos métodos en las sesiones de biodescodificación que se utilizan para poder reconectar esta conexión que habla aquí el libro. Bueno, en resumen, el libro va a seguir hablando de el síntoma físico de la ceguera y cómo tiene relación con sus generaciones pasadas aquí, como lo está diciendo, que sus abuelos también perdieron a sus madres y cómo se permeó, se manifestó, se materializó un recurso biológico desde un punto de vista como programa sensato de la naturaleza para lograr que ocurrieran ciertas cosas como beneficios ocultos, ciertos beneficios y que él pudiera tomar ciertas decisiones gracias a ese síntoma, que muy bien todos podemos ver los síntomas físicos, es algo muy, como diría mi esposa, es algo muy sensible de hablar del cáncer, de la ceguera, de enfermedades crónico-degenerativas, es algo muy sensible. Y pese el hecho que lo hablo con mucho respeto hacia todas las personas que han vivido esto, hay, hay maneras de detener el deterioro y hablándolo desde una metáfora, hablando como si estuviéramos hablando desde una metáfora, hablando desde una metáfora, el programa sensato de la naturaleza se puede revertir. Si lo hablamos desde un recurso biológico para lograr un objetivo inconsciente de la mente, se puede revertir el proceso y todas estas llamadas enfermedades incurables
llegan a ser curables, llegan a ser, no la vamos a llamar una cura, no le voy a llamar una cura porque es cargarme sobre mí un peso extremadamente irresponsable ante las leyes de la ciencia y la política y digamos que las leyes hasta de gobierno y el Medicare es prácticamente ir en contra totalmente. Tendrían que reescribirse las leyes para poder hablar de esto abiertamente sin caer en una especie de discusión, pero realmente yo sé y lo he visto, comprobado conmigo mismo y con muchas personas que me han dado la oportunidad y han confiado en mí para aplicar el método de bioscodificación, que se puede revertir esos procesos de manera extraordinaria, de manera sólida, de manera palpable. Y no nada más es para la gente que no tiene, que tiene los más grandes recursos o la gente que tiene oportunidades de pagarlo. Realmente yo creo que todos podemos tener estos beneficios y, y por eso hago esto, por eso hago esta lectura del libro y lo comparto. Y lo voy a compartir todos los días. Durante mis viajes he tenido muchos grandes maestros. Cuando miro hacia atrás, sin embargo, era mi ojo, mi estresado, asediado, el terror que produce el ojo, que me llevó al otro lado del mundo. De nuevo a mis padres, a través de las ciénega de trauma familiar, y finalmente de vuelta a mi corazón. Mi atención fue, sin duda, el más grande maestro de todos ellos. En algún momento incluso había dejado de pensar en mi ojo y de preocuparme acerca de si sería mejor, si mejoraría o empeoraría. Ya no me esperaba que fuera capaz de ver con claridad de nuevo. De alguna manera, me dejó de ser importante. No mucho tiempo después, mi visión regresó. No había esperado que lo haga, ni siquiera había necesitado. Había aprendido a estar bien sin importar lo que mi ojo estaba haciendo. Hoy mi visión es 20/20, aunque mi oftalmólogo jura que con la cantidad de cicatrices que todavía tengo en mi retina, que no debería ser capaz de ver. Él niega con la cabeza y se postula que de alguna manera las señales de la luz deben ser rebotadas sin pasar por la bufea, la zona central de la retina. Al igual que con muchas historias de sanación y transformación, lo que comenzó a buscar como la adversidad era en realidad la gracia disfrazada, irónicamente. Después de fregar rincones distantes del planeta en busca de respuestas, he encontrado que los mayores recursos para la curación ya estaban dentro de mí, a espera de ser excavado. Está perfecto. Esta parte yo creo que aquí me voy a quedar el día de hoy. Me despido de todos los que vean este video, porque muchas veces queremos ir igual como lo que leí que escribí al principio del video. Nosotros creemos que las respuestas están en los libros, en, en películas, en maestros, en otros lugares remotos, cursos. Y sí, sí hay muchas respuestas ahí, pero la respuesta real para la curación, realmente, para la sanación, para llevar al equilibrio y sacar tu máximo potencial de una vida plena y feliz, haciendo lo que más te guste, haciendo tu misión de vida, se encuentra en el exterior, en el interior, no en el exterior. Yo creo que la pregunta es,
cómo podemos entrar de manera rápida y pese el hecho que sientas un poco de dolor al ver la realidad de ti mismo, pero puedas salir victorioso de ahí. Yo creo que la respuesta, bueno, no creo. Yo sé que la respuesta está en la biodescodificación. En una sesión es magnífico. Si quien logra pasar se da cuenta que te despiertas para darte cuenta que todos los demás estaban dormidos. Tengan un excelente día y seguimos en la lectura diaria de este libro de Este dolor no es mío. Nos vemos pronto.